podemos hacer un repaso, un pequeño repaso, teniendo presente, decimos que el martes pasado hubo paro. Igual no doy la clase de nuevo porque es imposible. Un pequeño repaso y avanzamos. Habíamos comenzado con la interpretación de los sueños y quedamos en el punto de la regresión. Lo primero que tienen que ubicar, bueno, texto, no digo todo de nuevo, ya lo saben, que ir, como siempre les digo, y como hablamos de otra clase, que en este título clave que inaugura el psicoanálisis en un sentido con el inconsciente, tienen dos palabras claves que es interpretación y sueños. Los sueños se interpretan. ¿Y por qué se interpretan? Porque está en juego, para interpretar tiene que haber dos escenas. Y lo que se conoce como el inconsciente dinámico, ¿no? Que es el inconsciente de las formaciones del inconsciente. Los sueños es una de las formaciones del inconsciente que es dinámico en el punto en que opera la condensación y el desplazamiento, ¿no? Por eso se pueden interpretar los sueños. Habíamos situado que el sueño tiene el texto, que es lo sagrado, que es lo que el paciente dice haber soñado, o sea, sin ningún tipo de asociación libre. Por ejemplo, en el paradigmático que vimos en el sueño paradigmático que vimos la otra vez, era: padre, ¿acaso no ves que ardo, que me abrazo, que me incendio, ¿no? Y lo demás son las asociaciones. El sueño va desde el contenido manifiesto al contenido latente. El tema es que en el mismo relato están lo manifiesto y lo latente, porque se rompe con la idea de inconsciente profundo. No hay nada en la profundidad, está todo en el relato, está en el relato. Habíamos situado que para que se produjera un sueño se necesitan de dos elementos fundamentales, que son el resto diurno y el deseo inconsciente. El resto diurno tiene dos caras: la cara perturbante, que es eso que pasó pocas horas antes y que late ahí para ser, si se reúne con un deseo inconsciente, tramitado a través de huellas mnémicas. La clave del sueño, que además Freud va a decir que es la vía regia, y esto lo voy a tomar para hablar hoy de la regresión, que es el punto donde habíamos quedado. Acá este sería el aparato psíquico, que tiene un polo perceptual, un polo motor. Habíamos situado que como el polo motor está inhibido en los sueños, y aparecen aquí las huellas mnémicas, ¿no? Las huellas que dejan memoria. Recuerden que la percepción y la memoria se excluían, esto lo trabajamos en la carta 52, porque para que haya memoria, la percepción, por aquí pasan rápido las percepciones, para que quede una huella se excluye con la percepción, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder seguir percibiendo tiene que haber sitio, tiene que haber lugar en este topos, que sería en el aparato psíquico. Cuando algo se marca como huella, es algo que deja una marca y se excluye con la mera percepción. O sea, no toda percepción deja huella, y lo que deja huella deja de ser percepción. Eso sería en resumen. ¿Qué pasa en el sueño? El polo motor está inhibido. Entonces, como el polo motor está inhibido, no se descargan las percepciones que ingresan al aparato psíquico para ser tramitadas, y vuelve al polo perceptual vía el camino regrediente.
Esto es clave porque va a dar lugar al punto que vamos a desarrollar hoy, que es el punto B de interpretación de los sueños, que es la regresión. Dice, esto que es propio de los sueños, de esta formación del inconsciente, que es que por vía regrediente vaya del polo motor al polo perceptual, es lo que se va a conocer como el operador de la figurabilidad, que es propio de los sueños. El operador, hay 4 operadores. Figurabilidad. Todo esto es repaso, me acuerdo que lo di, pero el martes pasado fue complicado. Figurabilidad, que es la puesta en imágenes. Pásenme después los nombres. La figurabilidad es la puesta en imagen particular de los sueños, pero no solo pasa en los sueños, pasa en las alucinaciones también, que pueden tener que ver con la psicosis o las ensoñaciones en imágenes. Bueno, los otros operadores son la elaboración secundaria, que está al servicio de la censura, ¿se acuerdan? Díganme que sí, ¿no? Que no quede como que... Sí, figurabilidad, elaboración secundaria, pongan operadores, ¿no? Condensación y desplazamiento. Estos son los operadores que lo trabajan seguro en prácticos, ya lo trabajaron. Yo les estoy haciendo como un repaso de los elementos fundamentales de lo teórico. Ahora, ¿cómo opera el inconsciente dinámico? ¿Por qué digo inconsciente dinámico? Porque ya van a ver que hay otro inconsciente que tiene que ver con el inconsciente libidinal, donde, que ahora lo vamos a situar, no todo va a poder ser asociado. El inconsciente dinámico es el propio de la asociación libre, de la condensación y el desplazamiento. Por ejemplo, Signorelli, cuando Freud olvida ese nombre propio que es Signorelli, empieza a asociar con Botticelli, Bondrati, Trafoi, ese es el inconsciente dinámico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Va a haber, que lo vamos a ver más adelante, esto es un anticipo, va a haber un inconsciente que nunca fue reprimido. Cuando estamos en las formaciones del inconsciente, el inconsciente dinámico, es el inconsciente reprimido. Como fue reprimido, puede retornar esa represión, ¿no? Con asociaciones. Freud va a decir, en la asociación libre, inconsciente dinámico, formaciones del inconsciente, hay un tope, hay límites en este inconsciente. Los dos límites son el ombligo del sueño y lo hipernítido, que lo adelantamos, lo hablamos la otra vez. El ombligo del sueño es lo no representable, pero no es representable ni podría serlo. No es que no encontramos la palabra, pero la habría. Si ustedes se imaginan, ¿qué entienden por este concepto? Es difícil, ¿no?, de aprenderlo. Como un punto del ovillo del hilo no se puede desenredar, algo así. Claro, no hay hilo, no hay hilo. Pero es el que te posibilita el juego, como el equivalente al falta solo uno, o al senku, que la ficha que falta, porque tiene que faltar, es la que posibilita el juego de lo simbólico. El ombligo del sueño es con lo que Freud se topa cuando se llega a un punto que no es existencial, no hay asociaciones, no hay manera de nombrarlo. Es como si, tal cual, si ustedes fueran destejiendo, el tejido está hecho con hilos, supongan que los hilos son las palabras. Y una palabra remite a otra, siempre, ¿no? No puede asociar con cualquier palabra. Hasta un punto donde ya no hay palabra que nombrar. Ese punto Freud lo nombra como ombligo del sueño, que va a ser un antecedente de lo que va a conceptualizar en 1915 como la represión primaria,
que es esa represión de algo, iba a decir, un representante caído en el fondo, irrecuperable para la conciencia. Por eso, por más que uno asocie o que se analice, siempre va a ser un sujeto del inconsciente, porque no todo puede ser dicho. La barra constitutiva, que es la represión primaria, sí nos deja como sujetos del inconsciente, donde nunca para la conciencia vamos a ser transparentes, ¿no? Y lo impermitido, Freud dice, es lo que aparece subrayado, como resaltado, previo a que opere la represión, previo, por ejemplo, un olvido. Esto va a ser un antecedente de lo pulsional. Por ejemplo, ¿vieron cuando se olvidan un nombre propio de alguien y se acuerdan mucho por ahí del compañero que está al lado, pero se olvidan del que quieren recordar? ¿No? Queda como resaltado lo previo a la represión, hipernítidamente. Eso va a dar cuenta también de esta estructura. El ombligo del sueño habla de la falta irrecuperable. Fíjense cómo para esta construcción teórica, que es el psicoanálisis, es una lógica donde no está contemplado el todo. Hay un objeto perdido irremediablemente, ¿no? No podemos decir todo, no hay todos los significantes, no disponemos de todo. Y eso es lo que permite movernos en lo simbólico. Bueno. ¿Eso que dijo último, profe, de lo impermitido también? Sí, él dice, lo que pasa es que va a decir que eso, cuando va a operar la represión, en el sentido de la represión secundaria y el retorno de lo reprimido, y se produce un olvido, que esto lo habla en los sueños, pero también en psicopatología de la vida cotidiana, aparece resaltado lo previo a donde operó la represión. Y él dice, esto tiene que ver con la estructura de la represión. Entonces, se quieren acordar de un país y se acuerdan muchísimo de otra palabra, pero se olvidan de ese que quieren recordar. En el caso que usted dijo recién de Signorelli, lo hipernítido sería Botticelli o el Trafio, ese sería el hipernítido. Sí, eso le aparece como una... me parece que está más en Orvieto. Eso no, él va asociando. Se olvida de Signorelli, aparece Botticelli, Trafio, que Freud lo va a situar por Botticelli con el Eli de Signorelli, que se olvida por la imagen acústica, lo piensa. Que es muy de la época, porque no tenemos todo el desarrollo lingüístico de mediados del siglo XX. Bueno. Claro, acá está lo del inconsciente dinámico, que tiene esa legalidad. La legalidad del inconsciente son esas dos leyes que condensa y desplaza, ¿no? Bueno, ya más o menos habíamos visto la clase pasada que se va del trabajo del... o sea, lo que se produce es un sueño y se va del trabajo del sueño al trabajo de la interpretación desde el paciente. En ese camino no es un camino llano, no llegamos directo, ¿no? Freud lo llama vía regia, pero no hay una vía regia para acceder al inconsciente. El inconsciente siempre aparece disfrazado. Se topa con las resistencias, ¿no? Hay algo de tope con las resistencias. Bueno, acá tienen el trabajo del sueño, el resto de uno, el desinconsciente. El proceso primario tendría que ver con estas dos leyes, la condensación y el desplazamiento, ¿no? Estos son los operadores que les escribí allá. Proceso primario, condensación, desplazamiento, la figurabilidad, que es la puesta en imágenes, y la elaboración secundaria, que, como dijo una compañera de ustedes, está puesta al servicio de la censura, ¿no? ¿Qué quiere decir la elaboración secundaria? Que frente a un texto uno va
asociando el paciente o cualquiera de nosotros, tratamos de darle una fachada lógica. Todo lo que tenga lógica es la lógica del yo. En el inconsciente no está la lógica de la razón. Justamente, acuérdense que Freud agujerea con su invento del psicoanálisis el ideal de la razón, ¿no? Se nutre de eso, pero lo agujerea. Bueno, lo borramos. Listo. Por ahí algo me sirve. Profe, ¿qué dijo de elaboración secundaria, que es una apuesta? La elaboración secundaria está al servicio de la censura. Todo lo que tenga que ver con fachada lógica, o sea, el inconsciente va a estar más ligado a lo que menos, a lo más lejano al sentido común. El sentido es el sentido que le da el yo. Por ejemplo, tiene más que ver Bosnia-Herzegovina, por ahí con el inconsciente de Freud, que es donde se suicida el paciente y todo eso, que con Botticelli y Goltrafio, que son dos pintores renacentistas. Están más cerca de Signorelli que Bosnia y Herzegovina. O sea, aparece ahí más el inconsciente. Por eso él dice, interrogamos los niños. Sí, decime. Sí, cuando hablaste de lo hipernítido en los sueños con el King en las flores amarillas. En las flores amarillas es lo que aparece hipernítido. Exactamente. Un poquito antes y se queda pegado desde ahí. El ejemplo de lo hipernítido lo encuentran en las flores amarillas, que le aparece resaltado. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Que anticipa la represión ahí. Ok. Y después en el programa hay una parte que dice de esto que estás hablando, carácter regrediente en el sueño, atracción y figurabilidad. ¿Atracción qué? Claro, el carácter regrediente tiene que ver con en el aparato psíquico. Ustedes tienen en el aparato psíquico el polo perceptual, el polo motor, las huellas mnémicas. El carácter regrediente es lo que se produce por la particularidad de dormir, que el polo motor está inhibido. ¿Por qué? Porque estamos en reposo, que va regresivamente del polo motor al polo perceptual. Eso se entiende por carácter regrediente. Pero las percepciones, no sé qué quiere decir la misma frase. Que para que algo regrese también tiene que haber una atracción desde el inconsciente. ¿No? La atracción es del inconsciente. Y progredientes del polo motor del polo perceptual al polo motor. Y la figurabilidad, que era lo otro que está en el programa y que vos preguntaste, se da por ese carácter regrediente en el aparato psíquico. Va inervando huellas mnémicas y aparece esa figura. De todos modos, como el texto sagrado, lo sagrado es el texto del relato del sueño, de las figuras nos encontramos con el relato, no hay otra manera. No te sacan una foto, ¿no? Te cuenta, alguien te cuenta con eso. Bien, gracias. Les doy un ejemplo de una paciente. Una paciente que consulta hace unos 7 años porque queda viuda, el marido tiene un infarto a los 57 años, ella tenía unos años menos, y está 10 días internado hasta que se muere. Era una pareja donde ella estaba muy sostenida, un amor, una historia de amor, realmente, por lo que ella va relatando. No era su primer marido, era su segundo marido, había tenido otras relaciones, pero lo conoce en la Facultad de Psicología y se engancha mucho, incluso ella es activa en esa seducción, le dice, bueno, tienen una etapa donde viven en el sur que había que llevarse muy bien porque había 2 ovejas, ¿no? Un paisaje tipo El Principito, ¿no? Una cosa así muy desolado. Bueno, así que, ¿para qué les hago este prolegómeno? Para que vean que fue una pérdida que la deja muy mal, muy angustiada. Por suerte tenía su trabajo, es docente y un hijo de este hombre. Ella viene de un modo muy angustiada, no era una mujer con antecedentes de depresión ni nada, pero es un duelo que la arrasa.
fue el peor duelo de su vida y se le habían muerto varios, el padre, qué sé yo. En un momento ella dice que no puede soportar ese abandono. Y yo le digo, él se murió, no te abandonó. 7 años pasaron, y me dice, esa intervención tuya, yo me acordaba de algo porque era un tema muy importante, que él se había muerto y no la había abandonado. A mí me ayudó, dice, a mí eso de, como, fíjense que lo amenazante es más que la soledad o la muerte, para ella era el abandono. Y para muchos también, pero en este caso. Trae un sueño 7 años después de la muerte que dice que el marido estaba vivo, me dice, y le dice que se va a separar de ella. Fíjense. Entonces, dice que se angustió muchísimo, que se despertó, que se acordó de mi intervención, que no la había abandonado, se había muerto, y dice, en verdad, yo no sé qué hubiese pasado, ahora está el duelo, no les digo que no aparece muchas veces, sobre todo en elecciones, compartían una idea política, siempre aparece como alguien muy fuerte, pero ella hace talleres, sale, tiene una vida digna, deseante. Y dice que pensó que de él haber seguido viviendo, que podría haber pasado que se separaran, que eso no pasó, pero que esto de él viviendo y dejándola, lo vivía como otro momento de ese duelo. Y ahí tienen, yo pienso por lo que dijo, que el resto de uno fue pensar en las elecciones. Las elecciones, ya saben. Porque ellos compartían, no eran militantes, pero compartían la idea, y ahora se encuentra que no lo tiene para conversar sobre eso. Y eso parece que fue, y esfuerzo, hago un poco de, tal vez esfuerzo las cosas para articular lo que venimos viendo. Podría ser lo de las elecciones, algo que la perturba y queda ahí, y le dispara esa noche el sueño, donde él está vivo, casi al modo de padre no ves que me abrazo. Él revive, no hablan de elecciones, la deja, dice lo que ya sé que no podría haber pasado porque se murió. Y bueno, el texto es eso, el texto del sueño es que él le dice que se va a separar de ella. Y todas las asociaciones, que eso podría haber pasado, que es una relación que se podría haber desgastado, no llegó a pasar. Y me pareció importante porque cae algo de la idealización de ese hombre que estaba como en falta. Pero todo lo que empieza a adornar es elaboración secundaria, ¿no? Igual la clave que toca la castración como lo imposible ahí es que si alguien se muere no te abandona, se muere, qué sé yo, no, se fue, se murió, ¿no? Y bueno, y ahí ven la diferencia entre el texto y cómo por los sueños, al igual que por cualquier asociación libre, se va elaborando lo que perturba, lo que queda ahí al modo de lo traumático, como una cantidad perturbante. Y esto es para cada uno. ¿Y cómo los sueños sirven para elaborar? Ahí lo ven, deciden. ¿Recién consciente sería de vivo? Yo no sé si eso o tenerlo de interlocutor, ¿no? Ella no volvió a tener un interlocutor a ese nivel. Porque lo que ella extraña son las charlas con él, las conversaciones,
que no tenía que caretearla. Después no le pasó en ningún lado, no le pasa en el trabajo, no le pasa con las amigas. Y otro punto, que se pelea con la cuñada, que era la hermana de él, porque la planta moría, y ella se pregunta por qué la sostuvo a la cuñada, que no tiene nada que ver, como que la sostenía por él, pero él está muerto, ¿no? Vuelve a aparecer eso. Esto de sostener para quedarse con algo como si estuviera, como si le fuera a decir bancate a mi hermana. Y donde extraña cada uno a otro es singular. En este caso es en las conversaciones donde hablaban, claro, incluso de fantasías con otra gente. Hablaban, ¿no? Eso le había pasado. Bueno. Ahora ustedes se dan cuenta que pueden cambiar las épocas, pero hay algo del inconsciente si alguien se pregunta por eso. Ella viene, cuenta el sueño, algo le genera esto, se pregunta por la soledad o el abandono, esta cuestión. ¿Cómo hay algo de los temas existenciales que son invariantes? El amor, el desamor, la muerte, la vida, ¿no? Como decía Miguel Hernández, las tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida, parece un invariante. Leen un poema del Miocido, leen, qué sé yo, un adolescente centennial, y estas invariantes no se modifican mientras haya alguien para escucharlo. Bueno, entonces, vayamos a este punto B. La idea es terminar hoy con interpretación de los sueños. Les voy a mechar en un punto que es la línea del teórico y del programa. Algo con 3 ensayos de una teoría sexual, que es un texto de 1905, que es el que vamos a trabajar en la próxima, ¿no? Porque está en la línea para entender la regresión de la libido, Así que por ahí les anticipo algo de 3 ensayos que vamos a trabajar en la próxima clase. Acá dice. ¿De dónde viene punto B, la regresión? Y habla de los distintos tipos de regresión. Si tuviéramos que hacer un esfuerzo para un parcial, tienen que situarlo, que como soñamos en imágenes, que eso se llama figurabilidad, la figurabilidad como uno de los operadores del sueño está producido por la regresión. Esto es lo que posibilita el sueño. Dice, en la página 536, que les voy a leer el párrafo. Si no fuera regrediente, ¿no?, del polo motor al polo perceptual, nos despertaríamos. Lo que permite la producción del sueño tiene que ver con esa regresión, el camino regrediente. Les repito para ir al párrafo. ¿Por qué el polo motor está inhibido? La palabra inhibido es una palabra del texto de Freud. ¿Por qué? Por el estado del dormir. Es repetitivo, pero vieron que sirve porque uno va... ¿Cómo, profe? Que está inhibido por el estado del dormir. Ustedes son buenos, pero a mí en otros años me han preguntado, ¿y si sos sonámbulo? Pero si sos sonámbulo, de lo que sabés de un sonámbulo es de lo que te relata también. Y es como si estuviera durmiendo, porque no hay registro, no hay registro de caminar, abrir la heladera, cerrar la heladera. El efecto es como de estar en la cama. Claro. Aunque De hecho no te cuenta él mismo porque no... Claro, tengo una tía que a la chica le pasó y ella no se acordaba el otro día. No. Que había caminado, nada. No.
Yo me acordaba que me despertaba. Mira, claro, claro. O sea, sería lo mismo, porque... Claro, el somnoliente no, Claro, no se entera. es un estado del dormir que se deambula un poco. Claro, sí, sí. Pero que tienen parálisis del sueño, ¿no? Eso también se habla en una clase, pero ¿cómo sabes que no estás dormido? Como que si te sentís como que estás entre despierto y dormido. Eso Freud lo llama estado de duermevela. Hay ensoñaciones y donde se te confunde lo que vivís con esto no son como ensoñaciones. ¿Estado de qué? De duermevela, dice. Es una palabra, qué sé yo, que no usamos, pero sí, es esa situación como limítrofe, que vas. Bueno, ahí va el párrafo, página 536. Me anoto los párrafos porque cuando los busco no los encuentro. Me desaparecen del libro, no sé qué pasa. ¿Qué página? 536. Freud va a decir, la excitación, además para que ustedes se familiaricen con las distintas maneras de nombrarlo. La excitación, suma de excitación, afecto, todo eso, toma el camino de reflujo. Reflujo, regreso, es equivalente. En lugar de propagarse hacia el extremo motor del aparato, lo hace hacia el extremo sensorial. Sensorial o perceptual es lo mismo, no se confundan con eso. Extremo sensorial, extremo perceptual es lo mismo. Pasa en los parciales que por ahí les hacen una pregunta con equivalentes y se angustian. ¿Cuánto que dijo sensorial y...? Sensorial o perceptual es lo mismo, es por donde ingresan las sensaciones. Una percepción es una sensación, ¿no? Sí. En lugar de propagarse, bueno, ya lo dije. Y por último, o sea, lo hace hacia el extremo sensorial o perceptual, y por último alcanza el sistema de las percepciones. Si a la dirección según la cual el proceso psíquico se continúa en la vigilia desde el inconsciente, lo llamamos progrediente. Estamos autorizados a decir que el sueño tiene carácter regrediente, o sea, el sueño tiene carácter regrediente, de polo motor al perceptual. Pero, bueno, eso. Y ahí vamos, 537 la definición de regresión. Alguien a último momento, una chica, una compañera, a último momento me dice, me preguntó por la regresión y le dije, lo trabajamos la vez que viene, no te podía decir rápido tanto. La definición. Llamamos regresión al hecho de que en el sueño la represión vuelve a mudarse en imagen sensorial y agrega de la que de alguna vez partió. Parte de algo sensorial, que puede ser un resto diurno, se une con un deseo inconsciente, ingresa en el aparato psíquico, como el polo motor está inhibido, vía regrediente, por la figurabilidad, volvemos a una imagen sensorial, a una imagen, ¿no? Que es la figurabilidad propia, particular de los sueños, no única, pero propia. Eso, ¿no? Esto tal cual de las páginas. Freud aclara, el día es progrediente, ¿no? Como uno lo va viviendo, pero es progrediente respecto de las vivencias de percepciones, porque puede pasar que ahora se les vuelva una imagen de cuando desayunaron, qué sé yo, y alguien les dijo algo. Y dice, y a la noche no hay impedimento a la contracorriente de excitación porque está clausurado el mundo exterior, que es lo mismo que decir que el polo motor está inhibido. Eso es la misma 537, profe. Sí. Sí. La regresión es entonces una de las peculiaridades psicológicas del proceso onírico. Todo esto tienen que decir de la regresión. Ahora, esta regresión es propia de los sueños. Vamos a
a la página 541. Y acá es lo que les anticipé la última vez, y lo voy a escribir, que él sitúa 3 modos de regresión. No, acá ponemos regresión. Que en verdad son 3 modos que él termina, que él termina diciendo que forman parte de lo mismo. Va a hablar de la regresión tópica. ¿Se acuerdan que topos era lugar? ¿No? Que se produce entre los sistemas. Los sistemas hasta 1920, la tópica hasta 1920 va a ser el inconsciente, el preconsciente y el consciente, lo que va aconteciendo ahí, ¿no? Cómo es el interjuego entre el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. La temporal, que también puede ser cronológica, ¿no? Vamos a poner temporal. ¿La primera es tópica entonces? Sí. La temporal, que tiene que ver con la cronológica, que sería la regresión a formas más arcaicas, a decirlo, ¿no? Regresa a formas más arcaicas. Esperen que se lo voy a ampliar esto. Bueno, y acá me parece que les adelanto un poquito lo de 3 ensayos, porque ¿tenés frío? Ah, no. Porque parece, en 3 ensayos, que es de 1905, Freud va a hablar de la regresión a momentos libidinales anteriores a lo que se alcanzó, o sea, hubo un desarrollo libidinal hasta el objeto fálico-genital y va a haber regresión a momentos anteriores que son lo anal y lo oral. O sea, esto tiene que ver con lo que después vamos a trabajar ahí, y es lo que entiende también por cronológico o temporal, que es la regresión a una fase libidinal anterior, habiendo alcanzado otra, ¿no? Eso. ¿Cómo es que vuelve a una fase libidinal anterior? ¿No? Claro, Hay un... ¿Qué? ¿Lo del tubo? Sí, él va a hablar de viscosidad libidinal. Eso. Como la viscosidad, como la libido él la sitúa como viscosa en su avance, en su desarrollo de lo oral a lo fálico-genital, va dejando sedimentos en fases anteriores. Y cuando regresa se topa con fases anteriores, ¿no? Que es lo que se produce en un síntoma también. Por ejemplo, la tos de Dora es una fase oral que regresa. Y les doy la definición de regresión, además de Freud, de la Planche, que es el diccionario. Una vez alguien me preguntó por los diccionarios, que se escribe la Planche. Fíjense lo que es lo que dice Freud en otras palabras. Pero cuando uno ve que algo lo puede explicar de 2 maneras, es que lo entendió, ¿no? Se tiene que poder explicar de 2 maneras. Bueno, el retorno en sentido inverso es la regresión. Retorno en sentido inverso de cómo fue la progresión. Progresión, regresión. A partir de un punto ya alcanzado en un proceso psíquico que comporta una trayectoria o un desarrollo. ¿Se entiende esto? Es lo que estamos diciendo. ¿Por qué no entienden? Si es todo lo que venimos hablando. ¿De dónde lo leyó? Claro, si vos tenés el desarrollo libidinal
libidinal, desde el oral, les hago el mismo cuadrito, lo anal, sádico, sádico anal y lo fálico genital. La sustancia libidinal se desarrolla. ¿Por qué desarrollo? Porque primero pasa A, B y C, ¿no? Hasta la fase genital. Dejando, como es una sustancia libidinal, es una sustancia viscosa, es viscosa la libido, residuos en las fases anteriores. Yo les expliqué todo, les dije la diferencia entre la histeria y la obsesión. Bueno, la regresión se produce una vez que se alcanza la fase, el desarrollo, entre comillas, completo, se produce una regresión a una fase anterior, pero ya habiéndose producido el desarrollo completo. Eso es lo que dice. 537 va a decir: la ensambladura de los pensamientos oníricos, o sea, están los pensamientos oníricos, lo que se es resuelto por la regresión en su material bueno, lo que les dije recién, que la regresión es imposible en la vigilia. Y para que se produzca esa regresión tiene que haber regresión más atracción, que era lo que ustedes decían, hacia una fase. ¿Por qué? Porque en ese desarrollo hay predominancia. Y esas son las marcas de la satisfacción propia de cada uno. Uno no elige qué lo va a satisfacer más que otra cosa. Acuérdense que satisfacción y placer no son sinónimos. Uno se satisface según las marcas que ya tiene. ¿Puede ser que lo haya hecho como puntos de fijación? Claro, hay puntos de fijación. Por eso a nadie le puede pasar cualquier cosa. Te puede pasar... ¿qué quiere decir? Que se va armando, se va estructurando un sujeto con sus marcas de satisfacción singulares. ¿Cómo entenderlo? A nadie le puede pasar cualquier cosa. Si ustedes tiran un dado, les va a salir del 1 al 6, no le va a salir en vivo. Eso quiere decir que los límites están dados por la estructura de cada quien. Y ese recorrido, que algunos lo hacen personalmente, situar cuál es el límite de cada uno les amplía la posibilidad, ¿no? Si vos sabés por dónde no, sabés por dónde sí también. Y eso es lo que va separando el ideal del deseo. El ideal está armado con identificaciones a otros, ¿no? Bueno, no es por acá, es por allá. Esto tiene que ver, profe, con la pulsión. Claro, siempre que hablamos de satisfacción, estamos en el terreno de la pulsión. Se satisface eso, la pulsión, no el yo puede sufrir. Vieron que en sentido vulgar muchas veces se dice, bueno, pero si se mete en la misma historia, otra vez tropieza con la misma piedra, es porque le gusta. No, no le gusta, sufre muchísimo, se satisface. Se satisface en el dolor incluso. Hay satisfacción en el dolor. Entonces tienen estos tres modos de satisfacción, que es la tópica, la formal y la... ¿Cómo? Temporal. Y la temporal o cronológica, decimos. ¿Podrás explicar de nuevo la tópica? Porque no pone que... Sí, vos siempre que hablamos de topos, en este tiempo, es entre el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? Algo que pasa ahí, que late ahí para ser elaborado, ingresa en el aparato psíquico y Freud sitúa que vía regrediente va del inconsciente después a la elaboración secundaria, se produce ahí, ¿no? Por así decirlo, como que
el camino que toma en los lugares. Freud supone lugares, pero no de la anatomía, sino en el aparato psíquico. Y esto es clave, porque parte de los lugares de la anatomía era neurólogo, ¿no? ¿En qué parte del cerebro? Después dice, no, es otra topología, ¿no? Es otra topología que es la del organismo, en donde se produce. No porque no exista, sino porque no le explica lo que él busca la anatomía, se lo explica el lenguaje, el discurso. Decime. ¿Y la forma esto? ¿Puedes explicar la otra forma? Sí, ¿saben por qué preguntan también todo? Porque en verdad las tres forman parte de lo mismo, ¿no? Las tres, la tópica, la temporal y la formal, forman parte de lo mismo. La formal, en verdad, tiene que ver con ir a la identidad. ¿Se acuerdan de la identidad de percepción que tiene que ver con el polo perceptivo? Hay primero identidad de percepción, que es lo que ingresa al aparato psíquico como cualquier cosa. A uno no le deja marca todo lo que en el día le ingresa al aparato psíquico. No es todo lo que te pasa. Si te saludó el portero, si no te saludó. Vos vas viviendo y percibís lo que pasa, pero no todo deja marca. Entonces está la identidad de percepción, que recuerden que esto lo sitúa, para hablar de lo formal, de la lógica de la regresión formal. La identidad de percepción la sitúa Freud, tiene el origen en la primera experiencia de satisfacción, que es la que vimos en 1895, del proyecto de psicología para neurólogos. Hay una primera experiencia de satisfacción, que es una percepción en el aparato psíquico, que queda perdida y que después se va a añorar, ¿no? Y sobre la identidad de percepción, después Freud va a hablar de la identidad de pensamiento. La formal tendría que ver con esto de ir de la identidad de percepción al pensamiento. Se los leo. Va a decir Freud, la identidad de pensamiento, o sea, no es lo que uno piensa, lo que se piensa en el aparato, no son... ¿Profe, en qué página está? No, esto te lo explico, qué sé yo, después si lo encuentro. Claro. Después lo situamos porque estoy mezclando también tres ensayos, ¿no? Para hablar de es reemplazada cuando hay una regresión, o sea, se produce carta 52, primera experiencia de satisfacción e interpretación de los sueños, de las percepciones que ingresan al aparato psíquico. Las huellas mnémicas ya tienen que ver con representaciones. Entonces se va de la percepción a las representaciones. Freud va a decir, se excluye lo que deja marca o huella o memoria con lo que es mera percepción. La regresión formal va a ir del pensamiento a la percepción, ¿no? Es ese tipo de esa regresión. Les digo, el pensamiento es reemplazado por identidad de percepción, que son estadios más tempranos de la vida. Y si ustedes sitúan la identidad de pensamiento, tendría que ver con lo que queda ligado en las representaciones, ya cuando hay representaciones. Representación, ¿cómo la definimos? Como una imagen acústica ligada al afecto. Por eso no toda percepción queda ligada al afecto. Lo que queda ligado al afecto deja huella, ¿se entiende? Por eso es paradigmático la palabra insultante, porque es una palabra que liga un afecto que te marca, que marca a cada uno. Profe, ¿es lo mismo huellas mnémicas que representaciones? Sí, lo podés situar como equivalentes para entenderlo, sí. Okay. Sí. ...537, ahí voy para las páginas. Yo sé que son 2 tomos de interpretación de los sueños, por eso me guío por el programa.
La ensambladura de los pensamientos oníricos es resuelto por la regresión, ¿no? Esto que les decía. Con el carácter, bueno, todo lo que fuimos viendo. Después, hay otro punto. Vieron que está como bibliografía optativa, lecturas freudianas. Había un compañero que se lo había adquirido. Les digo, bueno, acá habla de los tres, seguro lo encontraré a ver. Hay algo interesante que no sé si lo vieron, que es el carácter de rebus del sueño y cómo se va armando, que ahí ven que esto lo sitúa Freud, cómo se va ligando como un jeroglífico. Cuenta el sueño de Alejandro que tiene que invadir Tiro y sueña esa noche con un sátiro. Y la interpretación a la letra como un rebus es tuya es que tuya es Tiro. Entonces lo interpreta como un sueño premonitorio. En verdad es una expresión de deseo, ¿no? Para nosotros, con nuestra... tiene que ver con es soldado, ¿no? El famoso soldado. ¿Qué sé yo? Soldado, ¿entienden el dibujito? Ustedes le ponen onda. No, pero, y esto se da, me acuerdo, una paciente iba a correr, y después sueña que va a correr, y me dice, fui a correr en el sueño, iba a correr por distintos lados, era corredora, y dice, soñé que iba a correr, y dice, pero yo nunca estuve ahí, que iba a correr a Solano. Era sola, no, era clarísimo eso, lo interpreta ella misma, ¿no? Esto quiere decir lo que suena como un rebus. ¿No? Y yo le digo, ¿con quién? Y se ríe, sí, no había ido a correr sola. Pero eso, bueno, y ahí ven la identidad de pensamiento a la identidad de percepción. ¿No? Como un rebus, y ahí ven cómo el inconsciente es opaco para cada uno de nosotros. Por más, hay gente que por ahí con más plasticidad, si quiere, no es obligatorio. Vieron que me preguntaban el otro día si querés resolver tal cosa, y tenés todo el derecho. Esto es, qué sé yo. Además, esto es una confesión. Yo tengo un defecto estructural. No sé evangelizar. No tengo esa marca. Así que, qué sé yo, no es una cosmovisión, es una disciplina como todas limitada que sirve para lo que sirve. Y si te atrapa, te atrapa. Me parece, ¿no? ¿Vieron que en Argentina es donde más psicólogos hay por habitante? Sí, en Buenos Aires sobre todo. Sí. ¿Y por qué creen? ¿Tienen alguna hipótesis? ¿Se les ocurre? Nos preguntamos más. Se ahorita porque la uva tiene... ¿Vos pensás que por la forma que la uva lo impulsa? Creo que gran parte de este problema. No, yo creo que vivimos estresados. Cuando mire mambo por... No, pero para eso había mucha gente yendo a terapia. Claro, bueno, pero hay muchos psicólogos y también hay mucha gente que va a terapia, no en todos los países. Sí, Lacan decía la oferta genera demanda, pero no sé, tampoco, no sabés decir. Yo tengo referencia, sí.
¿Qué decís? Es que Argentina en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, me parece la primera, tipo, fue un lugar víctima de mucho dolor y mucho como que gentío que no sé, como no se entendía porque hay distintos países, distintos lugares que venían, por ejemplo, con Milillos de Boca, ¿no? Sí. Acá en esa línea. Sí, acá, escuchan los de atrás, que dicen que en Argentina, entre guerras, en la Segunda Guerra Mundial también, hubo mucho dolor. Bueno, y el dolor es justamente como demanda de escucha. Por el psicoanálisis es eso, presenta una escucha ante un dolor, ante una angustia, justamente a la muerte, a los duelos, ¿sí? Algo que... Esto que vos decís es clave. ¿Pero por qué se ¿Puedo continuar con esa teoría? Porque hay muchos países que también han sufrido mucho dolor, pero en Argentina también tiene un común libertinaje, ¿no? Como que nosotros nos planteamos muchas cosas, como que nos rompemos mucho las pelotas muchas veces y nos ponemos en rebeldes. Entonces, como que cargando tanto dolor, decimos como, bueno, tenemos que solucionarlo, tenemos que ver que no somos uno de esos países que te la bancan y siguen cargando el dolor, sino como que queremos resolverlo. Tenemos mucha costumbre de compañía, como el mate. Yo no tengo la respuesta, pero es sumamente interesante. Yo había leído alguna vez de un psicoanalista que decía como que... Escuchan atrás y no se los traduzco, se los digo. Se los traduce. Dale, toma, hablamos. No, probablemente. Dale, decí. Que decía que Argentina era como un país fundado, fundado a través de la inmigración. Entonces, que a partir de esa inmigración había justamente eso, como mucho dolor, mucha inmigración, o sea, como que vinieron muchos inmigrantes de todo el lugar acá. Y que era como un país con una huella bastante fuerte de ausencia. Eso podría estar en el tango, en todo eso. Decime. Es interesante. Desarraigo. Pero yo había visto, no es tan profundo. Yo una vez había visto, no sé, que habían encontrado muchos psicoanalistas y todo eso. Sí, eso también. En la guerra Mary Lang, Rascó, que muchos psicoanalistas que vinieron de Europa y armaron lo que era la AMPA. Pero es un interrogante. Y que haya pasado no quiere decir que siempre siga pasando. Yo creo que también es que muchas veces vi en Instagram o algo que como que nos miran de afuera como somos los argentinos y somos muy empáticos y somos muy cariñosos y somos muy del símbolo de la hermandad con los que vienen de afuera y todo. Y creo que somos acá en Argentina, somos de que nos gusta el abrazo, el contacto y otras cosas que los de afuera no están preparados. Por eso se sienten tan cómodos con nosotros. Creo que también al ser tan empáticos no podemos hacer como que el otro tiene un dolor y no hacer nada. Que quizás en otros países lo hacen. Bueno, están dando un montón de marcas. Primero hay dolor y necesitamos buscar cómo solucionarlo. La relación con el sufrimiento del otro. Para estudiar esta carrera tenés que tener decisiones. Con lo que ella habló del desarraigo, al haber venido a tantos lugares, también es como que acá se busca una identidad propia, porque estamos formados de muchas identidades. Pues, hay una pérdida de identidad en todos los que vinieron. O sea, fíjense cómo un pensamiento parte no de la felicidad, ¿no? Donde se supone felicidad no se produce nada, pareciera. Por ahí es medio melancólico lo que digo, pero es así. Y bueno, pero esto de orientarse por el sufrimiento del otro, ¿qué es lo que te orienta por el síntoma en un paciente? Y no ser indiferente al sufrimiento del otro, al menos, no sé si en toda la sociedad, pero se requeriría de nuestra profesión, ¿no? Después, bueno, ahí podés trabajar selección de personal, pero incluso en selección de personal vos podés ver a alguien
si lo podés escuchar bien y leer sus marcas, que puede estar más cómodo en un trabajo que en otro, si hubiera trabajo, pero bueno, esas son situaciones. Sí. Bueno, esta es nuestra constitución, ¿no? A todos. Que ha venido meses, no sé, a trabajar y nunca más se quiso ir. Sí. Bueno, en la constitución está, ¿no? A todos los hombres de buena voluntad, y esto no habría que olvidarlo, ¿no? Sí. Bueno, está. Pero les quería preguntar eso porque estamos ya con el psicoanálisis y la interpretación de los sueños. Vayamos a algo que pusieron en el programa. Esperen. Bueno, el punto es, ¿cómo venimos con el tiempo? Bien, ¿parece? Sí. En el punto E va a estar lo del proceso primario y secundario, ¿no? El proceso primario es lo de las leyes, cómo se opera con condensación y desplazamiento. Y el proceso secundario va a decir, tiene que ver con el pensamiento que se desprende, la asociación que se desprende a partir de ahí. Por ejemplo, ¿qué se desprende como proceso secundario en el inconsciente dinámico sobre las leyes de condensación y desplazamiento? Por ejemplo, volvemos a Signorelli, cuando Freud empieza a asociar Signorelli, que se lo olvida, Botticelli, Voltaire, Trafoi, eso es asociación, proceso secundario, que da cuenta de lo que opera, que son las leyes del proceso primario. La condensación puede también darse figurada. Lo que pasa es que la condensación implica de desplazamiento, que esto también está en el programa. ¿Por qué? ¿Les pasó alguna vez que sueñan con el patio del colegio, que tiene el ascensor de la casa de la abuela en el mismo lugar, o se les mezclan varias casas y aparece el porche de la de vacaciones? Eso es una condensación. Lo que yo les definía la otra vez son varias líneas asociativas que confluyen. Pero para que confluyan varias líneas asociativas en una condensación es porque hubo desplazamiento también, ¿no? Que son las leyes del inconsciente. Esto está en el punto E, que también es obligatorio, ¿no? Y después pusieron dos palabras alemanas, que es la diferencia entre represión y sofocación. No creo que esto lo pregunten, pero ¿saben qué me parece interesante esa lectura? Situarse en detalles, porque uno después empieza a armar, no es lo mismo, aunque haya una sutileza, aunque den cuenta de lo mismo, hay una sutileza en lo que se entiende por sofocación o lo que se entiende por represión. Se lo voy a leer, y están las palabras alemanas como están en el programa. Represión es Verdrängen, ¿no? Con diéresis en la A. Y sofocación, no lo escribo, está en el programa, ¿no? Es tarde para escribir un problema. Unter es lo que es abajo. En alemán no se pronuncian las R porque es norótico, no es unter, es unter, ¿no? Unterdruck. Eso se lo traducen por sofocación. Por eso, por ejemplo, en el apellido Schuster no es Schuster, es Schuster. No se pronuncian las R al final. Eso no lo tienen por qué saber, pero me sale. Lo padezco familiarmente. Bueno, ¿qué quiere? Bueno, la represión es una operación. Es lo que define una operación psíquica de desalojo. Lo que tienen que saber hasta ahora, porque en el 15 van a ver la represión como concepto en un texto entero. Es una operación psíquica que implica un desalojo de una representación perturbante que produce una suma de excitación y se va a un grupo psíquico separado antes de 1900 o al inconsciente. Eso ya está, ¿no? Lo dijimos de todas las maneras. Fíjense
esas representaciones que producen una suma de excitación pueden ser dolorosas. El dolor psíquico se puede representar por una suma de excitación, el dolor. Es algo en más. Y la sofocación, lo podemos ir, esto no está en este libro, está en el tomo 14, justamente donde Freud habla del texto de la represión. Yo no creo que lo tomen, igual no se preocupen porque 2 semanas antes ustedes van a recibir las preguntas y en cada área vamos a trabajar las preguntas. Trabajar las preguntas quiere decir situar lo ya visto, porque son muchas más preguntas de las que van a tomar, así que es importante que las van a poder, que vengan en ese tiempo con las preguntas respondidas por escrito, porque el ejercicio de la escritura es lo que se les pide en un examen. Dice que la sofocación es aledaño a la represión y traducido por sofocación para designar operaciones psíquicas cuya función es también la defensa de contenidos afectivos penosos. O sea, la sofocación tiene que ver también con una operación frente a una suma de excitación que tiene contenidos afectivos penosos. ¿Es aledaño a la representación o a la represión? Dice, es aledaño a la represión. Pero no está mal tu pregunta, porque se reprimen representaciones. El afecto eso no se lo olviden nunca, Se reprimen representaciones, se olvida Signorelli, no de lo que hacía el pintor. Justamente en ese texto dice como las 3 formas en las que se olvida el nombre, el último paso dice algo de la sofocación. Tal cual, está muy bien eso, que lo viste en práctico. Sí, lo vimos hoy, si querés lo... Dale, tal cual, en el olvido de los nombres propios, dale, léelo. En el último párrafo, yo lo tengo lo situé ahora en el 15, en lo que trabaja en el 15. ¿Querés el micrófono? Tomá, deja. Cambio termo por micrófono. Resumamos ahora las condiciones para el olvido de un hombre con recordar fallido. 1. Cierta predisposición para su olvido. 2. Un proceso de sofocación transcurrido poco antes. Y 3. La posibilidad de establecer una asociación extrínseca entre el nombre en cuestión y el elemento antes sofocado. ¿Lo entendieron? Es dificilísimo, no es fácil. Asociación extrínseca, ¿saben lo que es? Ahora bueno, empecemos. Primero, les voy diciendo cada uno. La sofocación sería ocurrido poco tiempo antes. Decilo, primero. El 1, cierta predisposición para su olvido. Cierta predisposición para el olvido. La predisposición, vayamos a Signorelli, es que a Freud se entera que un paciente turco se había suicidado. Entonces esto lo tenía perturbado, ¿no? Había una predisposición para ese olvido. Algo que toque el afecto, tal cual. La segunda. Un proceso de sofocación transcurrido poco antes. Un proceso de sofocación transcurrido poco antes. El Unterdrunk. Bueno, ahí tenés la misma cuestión, que hay algo perturbante que hace que lo que pasa después se resignifique como doloroso. Puede ser que hablaban de los turcos que tenían esto de la muerte, de la sexualidad. Sí, en la conversación previa había sido que para los turcos era más importante que la muerte la impotencia. Y que la frase del turco había sido Her, que quiere decir señor, y que aparece en Her de Herzegovina, así no vale la pena seguir viviendo, ¿no? Sí.
a Freud esto lo perturba, entonces tienen el antecedente de la perturbación, están articulados. O sea, se produce una represión porque algo es sofocado, porque resulta amenazante. ¿Amenazante para qué? Para el aparato psíquico. Y la tercera, lo de la asociación extrínseca. ¿Saben lo que es asociación extrínseca? ¿Y por qué no le preguntan al de práctico? ¿Me tienen alto? No le preguntan al... No, ahora se los explico y lo van a entender. Extrínseca es externa al sentido. Extrínseca es externa al sentido. Por ejemplo, asociación extrínseca en Solano es sola no, es externa al sentido. Es de Botticelli el bo, es por imagen acústica. Eso nos había dicho la profe de prácticos que estaba materializado en el sonido. Está materializado en la base material de la palabra, ¿no? Y eso es externo al sentido. ¿Qué tiene que ver creo que es una localidad Solano? ¿Qué tiene que ver la localidad de Solano con no estar sola? Es externo al sentido, es una asociación extrínseca al sentido, como soldado, al modo de rebus. Esto es muy interesante que se lo acuerden, porque cuando vengan acá van a hablar de como si esto hubiese sido un invento de Lacan, ¿no? Esto de jugar a las palabras cruzadas e ir asociando por esa cuestión. La asociación extrínseca externa al sentido es por la imagen acústica, externa al sentido. Es lo que arma el sinsentido, otros... Sí, decime, ¿qué me querías decir? Que si en este caso del señor Eli era la noticia de los turcos con el paciente que había muerto, esa sería la asociación, asociar la noticia... Vos tenés en una asociación freudiana por el sentido y externo al sentido. Por el sentido podés decir que Botticelli y Boltraffio son pintores renacentistas, que Bosnia-Herzegovina, bueno, después de Freud hubo una guerra. Eso es sentido, qué sé yo. Pero la voz de Bosnia, la voz de Botticelli, el Eli de Signorelli, el Eli de Botticelli, eso es que Freud lo remarca con cuadraditos, no se lo voy a hacer. Eso es extrínseco porque es externo al sentido, por imagen acústica. Claro. ¿No? Y como el inconsciente desplaza y condensa, también por imagen acústica aparece eso. Les doy un ejemplo nos vamos, les prometo. Había una paciente que era profesora y estaba ensañada con un chico. Con un alumno. Y ella se lo preguntaba, ¿vieron esos rechazos corporales que en análisis no hablaba? Porque si no, ¿en dónde? No, tenía un rechazo, lo que se llama rechazo corporal. Pobre pibe, ¿no? Bueno, por suerte lo hablaba en análisis. Y en un momento dice, porque empieza a hablar, no soporto su voz, pero como una locura, excesivo. Cosa que por suerte lo pudo hablar. Pero escuchen. En un momento dice, escucho su voz y le digo, Casanova, se calla. El pibe se llamaba Casanova. Era con su... Ella estaba con toda una cuestión, y volvemos al abandono, había algo, y yo le repito eso, ¿no? Le repito, bueno, después queda asociado con esta película de Fellini, había algo que no era consciente, no es por el sentido, no sirve que le diga, pobre pibe, ¿qué tiene que ver? Es un adolescente, vos sos adulta, no es por el sentido, eso no sirve para nada, porque ella lo sabe, no sirve porque ella lo sabe.
¿no? Eso quiere decir externo al sentido y que nos opera, ¿no? Nos opera. ¿No les parece? No sé, hay afinidades a veces inexplicables, pero son explicables desde la lógica del inconsciente, en esta teoría, ¿no? Y la sofocación sería más fácil de llamar que... La sofocación la liga a la represión. La sofocación es ese punto que queda por debajo de algo que resuena. Por debajo le he reprimido. Están asociados, lo usa con dos palabras que se asocian y no son lo mismo. Una implicaría la otra. La represión implica la sofocación, pero no al revés, ¿no? Algo sofocado puede no ser reprimido, algo reprimido es sofocado porque necesita de la atracción. En ese texto, igual no me parece que vayan a preguntarles esto, pero está en el programa.